Durante la ceremonia de graduación de bienestar de mi hermana, su coach de vida me susurró al oído: haz que tu hermano invierta $800,000 en nuestra expansión o le cuento a todo el mundo que Margaret volvió a las pastillas. Yo, tranquilamente, metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y activé algo que hizo que se le pusiera la cara blanca como el papel. Pero antes de seguir, tengo que contarte cómo llegamos hasta aquí. El sobre estuvo 3 días encima de la encimera de mi cocina antes de que lo abriera. Papel color crema, la letra de mi hermana, esos bucles tan cuidados que perfeccionó en el colegio de monjas hace 50 años. Margaret ya nunca mandaba cartas de verdad, todo eran mensajes de WhatsApp, llamadas rápidas entre sus recados y mis turnos de voluntario en el centro de veteranos. Una carta física significaba que era algo serio. Me serví un café, me senté en la silla junto a la ventana que da al skyline de Calgary y lo abrí. Mañana de febrero, de esas invernales brillantes en las que las rocosas se ven tan nítidas contra el cielo azul que podrías contar cada pico. Las montañas siempre habían estado ahí, firmes, sin cambiar nunca. Yo pensaba que mi relación con mi hermana era igual. La carta empezaba sencilla. William, tengo que hablar contigo de algo importante. ¿Nos vemos a cenar el viernes? The Keck de la Cuarta, a las 7. Es sobre mi futuro. Estoy emocionada de contártelo. Le contesté al instante. Claro, ahí estaré. El viernes llegó frío y despejado. Salí temprano de mi casa en Elbow Park. Conduje por el centro de Calgary, viendo cómo se encendían las torres de oficinas contra el cielo que oscurecía. The Keck estaba a tope. Profesionales soltando el estrés de la semana, olor a carne a la brasa y leña quemada. Margaret ya estaba ahí, sentada en un reservado del fondo. Se la veía distinta. Mi hermana tenía 58 años, 4 menos que yo, y el divorcio la había envejecido. Cuando David la dejó en septiembre, después de 31 años de matrimonio, perdió 7 kilos que no le sobraban, dejó de teñirse las cañas y andaba como si estuviera debajo del agua. Pero la mujer del reservado estaba radiante, corte de pelo nuevo, maquillaje sutil, una energía que no le veía desde hacía meses. Will, se levantó y me abrazó fuerte. Gracias por venir. Tú sí que estás guapísima, Maggie, le dije usando el apodo de la infancia, el único que me dejaba usar. Sea lo que sea que estás haciendo, no pares. Por eso precisamente quería hablar contigo. Se sentó de nuevo, prácticamente brillaba. Me he apuntado a algo increíble, un círculo de empoderamiento femenino. Me ha cambiado la vida. Pedí una cerveza y la escuché mientras me lo contaba todo. Después de que David la dejara, se estaba ahogando. La casa demasiado grande, demasiado silenciosa, llena de recuerdos de un matrimonio que resultó ser mentira. Él con su secretaria de 29 años y embarazada. El topicazo le dolía casi tanto como la traición. Margaret había dejado de ver a sus amigas, dejó el club de lectura. Pasaba los días simplemente existiendo. Entonces, una mujer en Starbucks la vio llorando y empezó a hablar con ella. Se llamaba Natacha. Dirigía algo que se llamaba Círculo Femenino Nuevos Horizontes. Grupos de apoyo, talleres de bienestar, retiros en la montaña. Margaret fue a una reunión y sintió que algo cambiaba dentro de ella. Estas mujeres me entienden, me dijo. Han pasado por divorcios, pérdidas, reinvenciones, están construyendo vidas nuevas juntas. Suena exactamente a lo que necesitabas, le dije con cuidado. Me alegro de que hayas encontrado apoyo. Es mucho más que apoyo, Will, es transformación. Los ojos de Margaret brillaban con esa convicción que yo reconocía de cuando éramos niños y descubría una nueva pasión. El lenguaje me molestaba un poco. Víctima, vencedora, transformación. Pero mi hermana sonreía por primera vez en meses, así que dejé la preocupación a un lado. Quiero que la conozcas, siguió. Natacha organiza una cena especial la semana que viene para familiares para que entendamos lo que hacemos. ¿Vendrías? Claro que voy. La cena fue en un restaurante de Kensington. Elegante, pero sin pasarse. Unas 15 mujeres con sus invitados llenaban un salón privado. Natacha estaba de pie al fondo de la mesa. Tendría unos 35 años. Guapa de una forma que parecía calculada, no natural. Pelo negro recogido en una coleta tirante, vestido caro, sonrisa que se quedaba en la boca pero no llegaba a los ojos.
Trabajaba la sala como una política. Saludaba a cada invitado con una calidez muy ensayada. Cuando llegó hasta mí, me dio un apretón de manos fuerte, casi agresivo. William, Margaret habla de ti todo el tiempo. Su voz era suave, controlada. Ingeniero petrolero, ¿verdad? Trabajaste 35 años en Suncor. Retirado ya. Dije, ¿cómo sabías eso? Margaret está muy orgullosa de ti. Su mirada pasó por encima de mí como catalogando. Mencionó que vives en Elbow Park, un barrio precioso. Esas casas antiguas deben valer una fortuna ahora. El comentario me sentó mal. No por las palabras, sino por el cálculo que había detrás. Yo había pasado 40 años negociando con contratistas y ejecutivos. Sabía cuando alguien estaba midiendo el valor de algo. La cena fue cara, con catering. Natasha dio una presentación sobre la filosofía de Nuevos Horizontes. Empoderamiento a través de la inversión. Mujeres apoyando a mujeres. Construyendo independencia financiera. Sonaba bonito, pero debajo había otra corriente. Hablaba de niveles, certificaciones, costes de los programas, oportunidades de expansión, testimonios de mujeres que habían crecido muchísimos después de invertir en formaciones avanzadas. Al terminar la cena, Natasha se me acercó a solas. «Tu hermana ha avanzado de forma increíble», dijo. «Estaba tan rota cuando llegó, mira cómo está ahora». Margaret estaba al otro lado de la sala, riéndose con otras mujeres, llena de vida. «La has ayudado», reconocí. «¿Cuánto cuesta exactamente este programa?» «Preferimos llamarlo inversión en tu realización personal». La sonrisa de Natasha no se movió. «El nivel básico son 5,000, pero Margaret está lista para el nivel 3, 25,000. Incluye un retiro de un mes en Banff y la certificación oficial como coach de nuestra metodología». $25,000, repetí. Es mucho dinero. ¿Se puede poner precio a la sanación? ¿A recuperar tu vida después de un trauma? Se acercó un poco más y bajó la voz. Margaret mencionó que eres muy generoso con la familia, muy protector. Seguro que quieres apoyar su crecimiento. Todas las alarmas que había desarrollado en 40 años de negocios empezaron a sonar. Las frases hechas, la manipulación emocional, el foco inmediato en el dinero, el hecho de que ya había investigado mi carrera y mi casa antes de conocerme. «Me lo pensaré», dije. Esa noche me senté en el despacho de casa mirando la foto de mi difunta mujer en el escritorio. Sara murió hace 4 años. Un cáncer se la llevó en 6 meses brutales. Ella siempre había sido mejor leyendo a la gente que yo. Si estuviera aquí, ¿qué diría de Natasha? Abrí el portátil y busqué Círculo Femenino Nuevos Horizontes Calgary. La web era profesional. Fotos de archivo de mujeres riendo, montañas, retiros de lujo, testimonios que alababan los métodos transformadores de Natasha Morrison. Pero algo no cuadraba. Parecía una fachada. Busqué más hondo. Natasha Morrison Calgary. LinkedIn, coach de bienestar, certificada en un montón de cosas que nunca había oído, experiencia anterior como gerente de spa, profesora de yoga, coach de vida. El currículum tenía huecos, fechas que no encajaban. En su Instagram, fotos en restaurantes caros, ropa de marca, viajes de lujo. Los pies de foto hablaban de abundancia y manifestación. Los comentarios eran puro entusiasmo. Pero muchos perfiles tenían pocos seguidores, fotos genéricas, engagement comprado. Busqué Natasha Morrison estafa. No salió nada definitivo, pero encontré menciones en foros antiguos. Una mujer en Vancouver hablaba de perder dinero en un programa de bienestar muy parecido. Otra en Edmonton describía una estafa piramidal disfrazada de empoderamiento femenino. Los posts estaban medio borrados, difíciles de rastrear. A medianoche tenía sospechas, pero ninguna prueba sólida. A la mañana siguiente llamé a Margaret. «Maggie, sobre este programa, ¿has investigado los antecedentes de Natasha?» Su tono se enfrió al instante. «¿Qué quieres decir?» «Sus credenciales, su historial.
¿Cuánto tiempo lleva con esto? Will, no lo hagas. No estropees la primera cosa buena que me pasa desde que David destrozó mi vida. No quiero estropearte nada. Solo quiero que estés segura. ¿Segura? Soy una mujer adulta. No necesito que mi hermano mayor me controle como si tuviera 16 años. Solo creo que deberías tener cuidado con cuánto dinero inviertes. Silencio largo y frío. Ya he pagado el nivel 3, dijo al fin. 15,000. Estoy pidiendo un préstamo para el resto. El retiro empieza en 2 semanas. Maggie, eso es el dinero del divorcio. Los pagos que David te tiene que dar, no puedes permitirte perderlo. No lo estoy perdiendo. Me lo estoy invirtiendo a mí misma, algo que David nunca hizo en 31 años. Solo déjame investigar un poco más antes de que te comprometas del todo. No. Su voz era hielo puro. Tú nunca aprobaste nada de lo que hice. Cuando me casé con David, dijiste que no era lo bastante ambicioso. Cuando abrí la librería, dijiste que el comercio minorista era arriesgado. Cuando volví a la universidad a los 40, cuestionaste la carrera. Ahora por fin encuentro algo que me hace sentir completa, y tú intentas quitármelo. Margaret, te quiero. Solo quiero lo mejor para ti. Entonces apóyame o déjame en paz. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, con la misma sensación hueca que tuve cuando el médico de Sarah dijo que ya no se podía hacer nada más. Ver a alguien a quien amas caminar hacia el desastre y no poder pararlo. Llamé a Marcus Chen, un amigo que trabajaba en investigación de fraude financiero para la policía montada. Nos conocimos hace años por la Asociación de Ingenieros. Quedábamos cada 3 meses a comer y de vez en cuando a ver partidos de hockey. Marcus, necesito consejo, extraoficial. Le conté todo. Natasha, el programa, los precios, la vulnerabilidad de Margaret. Suena a un fraude de afinidad clásico, dijo. Busca a personas en transición, divorcio, jubilación, duelo. Crean confianza a través de la identidad compartida y luego van sacando dinero con compromisos cada vez mayores. ¿Cuánto ha invertido ya tu hermana? 15,000. Va a pedir otro préstamo de 10,000 para un retiro. Ese es el anzuelo. Que inviertan lo suficiente como para no poder echarse atrás sin admitir que los engañaron. ¿Qué sabes de esa Natasha Morrison? Poco. Por eso te llamo. Dame su nombre completo y, si tienes, fecha de nacimiento y nombre de la empresa. Echo un vistazo extraoficial. Pero, William, aunque encuentre algo, tu hermana puede que no quiera escuchar. Estos esquemas crean vínculos psicológicos muy potentes. Lo entiendo. Solo necesito saber con qué me enfrento. 2 días después, Marcus me devolvió la llamada y me subió la tensión por las nubes. Natasha Morrison. Antes Natasha Chen. Antes Natasha Kowalski. Había cambiado de nombre 2 veces en la última década. No tenía antecedentes penales, pero había estado metida en 3 esquemas MLM que se hundieron, dejando acreedores con la bolsa vacía. Cada vez se mudaba de ciudad y empezaba de cero. La empresa actual, Círculo Femenino Nuevos Horizontes, está registrada en Alberta como empresa de coaching y retiros. En papel es legal, pero la estructura financiera es piramidal pura. Las mujeres pagan por niveles, reclutan a otras y cobran comisión por los pagos de sus reclutadas. Los precios de los retiros son desorbitados comparados con los costes reales. Seguro que se queda con el 80% de beneficio. ¿Eso es ilegal? Zona gris. Si venden servicios reales, aunque sean carísimos, es difícil acusar de fraude. Pero encontré otra cosa. Hace 2 años, en Columbia Británica, una mujer llamada Patricia Bennett puso una demanda civil contra Natasha. Decía que la presionaron para invertir $50,000 de su divorcio en un centro de bienestar que nunca se construyó. El caso se cerró fuera de los tribunales, registros sellados. Sentí una furia helada. ¿Cuántas más habrá? Difícil saberlo. Esta gente es cuidadosa, eligen mujeres vulnerables, crean lealtad intensa y desaconsejan el contacto con la familia. Cuando las víctimas se dan cuenta, les da tanta vergüenza que no denuncian. ¿Puedes mandarme copias de algo? Oficialmente no. Extraoficialmente te envío por mail lo que pueda. Pero William, ten cuidado. Si tu hermana ya está metida emocional y económicamente, enfrentarla con esto puede alejarla más. Tengo que intentarlo. Lo sé. Solo piensa estratégicamente. Esa noche, imprimí todo lo que Marcus me mandó.
registros mercantiles con los cambios de nombre, perfiles antiguos de LinkedIn, capturas de un post borrado de Facebook donde alguien la llamaba estafadora, la demanda de Patricia Bennett. Llamé a Margaret. No contestó. Volví a llamar por la mañana. Buzón. Le mandé mensajes. Silencio. Al final conduje hasta su adosado en Bridgeland. Su coche estaba en la entrada. Llamé al timbre, esperé, volví a llamar. Abrió la puerta. Margaret, en mallas de yoga y sudadera grande. Pelo recogido, cara dura. No quiero hablar contigo, Will. Maggie, por favor, tengo información que tienes que ver. No necesito ver nada más que no respetes mis límites. Ha cambiado de nombre 3 veces. Ha estado en esquemas que se hundieron y dejaron a gente arruinada. Hay una demanda de una mujer en Columbia Británica que perdió $50,000. Los ojos de Margaret echaban chispas. ¿La investigaste? ¿Le hiciste un seguimiento de antecedentes a mi amiga? No es tu amiga. Te está utilizando. No, el que me está controlando eres tú, igual que David. Su voz subió. Pensé que tú eras distinto, Will. Pensé que de verdad te importaba mi felicidad y no solo tu necesidad de tener razón. Me importa, por eso te lo estoy enseñando. Fuera de mi propiedad, ahora, o llamo a la policía. Me quedé en el porche con los papeles en la mano, viendo cómo la cara de mi hermana se cerraba. Dio un paso atrás y cerró de un portazo. El clic del cerrojo sonó como un punto final. En la camioneta apreté el volante tan fuerte que me dolieron los dedos. Las montañas a lo lejos seguían indiferentes, eternas. Había sobrevivido a perder a Sara por cáncer. Había sobrevivido a 40 años en una industria brutal. Pero ver a Margaret, elegir la ilusión antes que la verdad, era distinto. Este era un tipo de pérdida que no podía aceptar. Durante las 2 semanas siguientes lo intenté todo. Mensajes de voz explicando lo que había encontrado, correos con documentación adjunta, pasar por su casa por si la pillaba. Me bloqueó el número, el correo. Cuando llamaba al timbre no abría. Por nuestra prima Helen, me enteré de que Margaret se había ido al retiro de Banff. 10 días en un lodge de lujo haciendo coaching intensivo. Helen pensaba que sonaba maravilloso. Tan transformador. A lo mejor debería ser más comprensivo, Will. Investigué el lodge, entré en su web, vi las fotos de vistas a la montaña y spa, llamé fingiendo querer reservar. La chica que contestó estaba encantada. Acaba de marcharse el grupo de Nuevos Horizontes ayer, unas señoras encantadoras. Alquilaban todo el lodge en exclusiva. ¿Cuánto cuesta alquilar todo el lodge? 10 días. 35,000 más catering, actividades y personal. Hice cuentas rápidas. 15 mujeres en el retiro de Margaret. Si cada una pagó 25,000, eran 375,000. Quitando 35,000 del lodge y otros 20,000 de comida y actividades, Natasha se embolsaba 320,000 de beneficio en un solo retiro. Margaret volvió de Banff radiante. Lo sé porque Helen me enseñó fotos que había subido a Facebook. Mi hermana con otras mujeres, montañas detrás, todas con un certificado. Pie de foto. Nivel 3 certificado. Lista para guiar a otras en su camino. #bendecida, transformación, nuevos horizontes. Los comentarios eran puro apoyo. Orgullosa de ti, te lo mereces, inspiradora. Me puse a mirar y reconocí nombres de la cena a la que había ido. Todas esas mujeres estaban emocional y económicamente invertidas en validar las decisiones de las demás. Luego vi un comentario de Margaret en la publicación de otra. Hay gente que nunca entenderá la transformación porque se siente amenazada por tu crecimiento. He tenido que poner límites con familiares que no apoyan mi camino. Duele, pero es necesario. Estaba hablando de mí. Marzo dio paso a abril. El invierno de Calgary se fue aflojando poco a poco. Yo seguía con mis turnos en el centro de veteranos, cenas con amigos, rutinas. Pero debajo todo era un dolor constante. Habíamos hablado casi a diario durante 60 años. Ahora, silencio.
A finales de abril, Helen me llamó preocupada. Will, estoy preocupada por Margaret. ¿Qué pasa? Habla de vender su adosado. Dice que necesita liquidez para una oportunidad de negocio. Certificación nivel 5 más sociedad en los planes de expansión de Natasha. ¿Cuánto? 120,000. Todo el dinero del divorcio más un préstamo hipotecario contra la venta de la casa. Sentí que se me caía el suelo. Will, tienes que hablar con ella. Lo intenté. Dice que no entendería, que esto es construir su futuro. Se está mudando a vivir con Natasha para ahorrar alquiler mientras se vende la casa. Dame la dirección de Natasha. Will, no hagas nada que empeore las cosas. ¿Cómo puede empeorar? Helen me la dio a regañadientes. Un condominio en Oak Ridge, uno de los barrios más caros de Calgary. Esa noche conduje hasta allí y me quedé aparcado enfrente mirando. Edificio moderno de cristal y acero, apartamentos desde 800,000 para arriba. A las 7:30 vi salir a Margaret, con 3 mujeres que reconocí de la cena. Iban caminando a un restaurante cercano, riéndose. Margaret parecía feliz de una forma que me apretaba el pecho. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Y si esto de verdad la está ayudando? Entonces vi salir a Natasha del edificio. Iba sola, hablando por teléfono. Bolso de diseñador, abrigo caro. Caminó hasta un Range Rover aparcado en zona de visitas. Al abrir la puerta vi a un hombre al volante. Se besaron. Beso de pareja. Saqué fotos. Natasha subiendo al coche, la matrícula, la cara del hombre a través del parabrisas. Esa noche se las mandé a Marcus. ¿Quién es el tío? Me llamó a la mañana siguiente. James Patterson, 38 años. Vive en Canmore. Oficialmente es consultor de negocios. Extraoficialmente es el socio de Natasha desde hace años. Hace 3 años montaron juntos un esquema de inversión en criptomonedas en Vancouver. Hubo varias denuncias, pero cuando la policía fue a investigar, ya habían cerrado y se habían largado. Entonces esto es un patrón. ¿Lo hacen en pareja? Parece que sí. He mirado las cuentas de Patterson. Tiene una offshore en las Caimán. Ahí es donde supongo que va el dinero de verdad. ¿Podemos pararlos? Legalmente es complicado. Venden servicios de coaching, caros, pero no técnicamente ilegales. A no ser que alguien presente una denuncia por fraude y podamos probar engaño deliberado, la policía no puede hacer gran cosa. ¿Y si consigo grabarlos admitiendo el esquema? William, no hagas ninguna tontería. Esta gente es profesional. Se cubren las espaldas con abogados al instante. No voy a hacer nada ilegal. Solo quiero tenerlo documentado. Contacté con Patricia Bennett a través de su abogado. Tras convencerla y garantizarle confidencialidad, aceptó hablar conmigo. Nos encontramos en un Tim Hortons de Vancouver. Patricia tenía 53 años y el cansancio de quien ha peleado batallas y las ha perdido. Me contó su historia tomando café. Tras su divorcio, se sintió invisible y sin valor. 28 años de matrimonio y su marido la dejó por una más joven. Natasha la encontró en una clase de yoga. Parecía tan comprensiva. El círculo femenino fue como una salvación. Cuando me di cuenta ya había invertido $47,000. Las manos le temblaban con la taza. Nivel 5. Sociedad en un centro de bienestar que iba a abrir en Kelowna. Le di todo el dinero del divorcio. Luego desapareció. Lo peor no es el dinero perdido, siguió. Es saber que fui tan estúpida, tan desesperada. Fui profesora 30 años. Debería haberlo visto venir. No fuiste estúpida. Fuiste objetivo de alguien que es muy buena manipulando. Patricia me miró fijamente. Salva a tu hermana, señor Brennan. Cueste lo que cueste. Volví a Calgary pensando en la expresión rota de Patricia, en Margaret vendiendo su casa, en Natasha y James gastando el dolor ajeno en coches de lujo y cuentas offshore. Necesitaba ayuda de verdad, no solo la información extraoficial de Marcus. Necesitaba a alguien que conociera estos esquemas desde dentro.
A través de contactos de Marcus, encontré a Diane Foster. Había sido socia de Natasha 4 años atrás en un proyecto parecido en Edmonton. Se pelearon. Natasha la apartó y se quedó todo el dinero. Nos vimos en un restaurante tranquilo de Edmonton. Diane tenía 48 años, mirada afilada y la cautela de quien ha sido quemada y ha aprendido. Sé lo que está haciendo en Calgary, dijo. El mismo guión. Busca mujeres vulnerables, crea dependencia emocional, saca todo el dinero posible y cuando ya no queda más, se larga a otra ciudad. Como suele acabar. Sigue ordeñando hasta que la vaca se seca. Cuando ya no pueden pagar niveles más altos, monta una crisis, que la expansión necesita fondos urgentes o perderán todo lo invertido. Las convence de pedir préstamos, hipotecar casas. Luego ella y James desaparecen con la pasta. ¿Cómo lo sabes? Porque yo la ayudé a hacerlo en Edmonton. Su voz era plana. Yo reclutaba mujeres, daba seminarios, recogía el dinero. Al principio creía que era legal. Cuando me di cuenta, ya era cómplice. ¿Qué te hizo cambiar? Mi madre me llamó llorando. Una amiga suya de la iglesia había perdido $60,000 en nuestro programa, hipotecó su casa y estaba a punto de perderla. Esa amiga se había quedado viuda 2 años antes. Estaba sola y asustada. Nosotras rezábamos sobre eso. Diane me miró a los ojos. No pude seguir. Entonces Natasha me echó. Dijo que era débil y que si hablaba me aseguraría de que acabara en la cárcel por fraude. Así que me callé. Me odié por ello. ¿Y si pudieras reparar el daño? ¿Cómo? Ayúdame a pararla antes de que destruya a mi hermana. Diane se quedó callada mucho rato. Al final, ¿qué necesitas? Durante el mes siguiente, Diane y yo montamos el caso. Ella me dio documentos internos de la operación de Edmonton, hojas de cálculo de ingresos contra gastos reales, correos entre Natasha y James hablando de estrategia, testimonios de mujeres que lo perdieron todo. Contraté a un detective privado que siguió a Natasha y encontró facturas de compras de lujo y una propiedad en Las Caimán a nombre de James, comprada en efectivo. Mientras tanto, Margaret vendió su adosado. Se mudó del todo al piso de Natasha, dejó de coger las llamadas de Helen y creó una página de Facebook. Coach de Empoderamiento Nivel 5, Margaret Brennan. Cada intento mío de contactar era rechazado. Había levantado un muro que no podía saltar. A principios de junio me llegó un sobre, no de Margaret, de Natasha. Carta mecanografiada, muy profesional. Señor Brennan, su continua interferencia en la vida de Margaret le está causando un estrés considerable. Como su coach de bienestar y mentora, le recomiendo que cualquier contacto adicional será considerado acoso. Margaret es una mujer adulta tomando decisiones empoderadas. Su comportamiento obsesivo revela problemas de control que debería tratar. He recomendado a Margaret solicitar una orden de alejamiento si persiste. Firmado con la floritura de Natasha. Miré aquella carta y algo cambió dentro de mí. Esta mujer le había robado la vida a mi hermana, la estaba arruinando económica y emocionalmente, y ahora me amenazaba con acciones legales por intentar pararla. Llamé a Richard Nguyen, un amigo abogado. Le expliqué todo. ¿Puede demandarme de verdad? ¿Por qué? No has hecho nada ilegal. Pero sí, podría presentar una queja civil alegando que interfieres en sus relaciones comerciales. No ganaría, pero sería caro y público. ¿Qué opciones tengo? Documenta todo. Monta un caso blindado. Y luego encuentra la forma de que Margaret vea la verdad de una manera que no pueda negar. ¿Cómo? Si no quiere hablar conmigo. Sé creativo. Durante junio y julio observé desde lejos. La página de Facebook de Margaret mostraba cómo reclutaba mujeres para nuevos horizontes. Organizaba sesiones de presentación. El lenguaje era idéntico al de Natasha.
La habían asimilado por completo. Diane me mantenía al día. Se está preparando para la gran salida, me dijo en agosto. Anunciará una oportunidad de expansión que requerirá inversión masiva. Todo el mundo meterá hasta el cuello. Luego, la expansión fracasará. El dinero desaparecerá y se irán a otra ciudad. Tengo que pararlo antes. Necesitas que Margaret lo vea por sí misma. Si no, nunca te creerá. A mediados de agosto me llegó la invitación por correo. Queridos familiares y amigos de las socias de Nuevos Horizontes, estáis invitados a nuestra ceremonia de graduación de transformación de verano, sábado 24 de agosto en el Lodge de Lake Louise. Celebraremos a las mujeres que han alcanzado el nivel 5 y están listas para liderar a otras en su camino al empoderamiento. Margaret aparecía en la lista de graduadas. Se la enseñé a Diane. Esto es la trampa. Reunirá a todo el mundo para la gran petición. Familiares con dinero, amigos con éxito. Lanzará la expansión en plena celebración. Voy a ir. Ten cuidado. Natasha tendrá seguridad. No querrá que nadie la interrumpa. No voy a interrumpir. Solo a observar. Diane se quedó callada un momento. Luego, déjame ir contigo. Conozco cómo funciona. Puede que solo tengamos una oportunidad. La semana antes de la ceremonia, Diane y yo ultimamos el plan. Yo ya había comprado una grabadora digital pequeña, de las que Marcus decía que eran legales en Alberta para grabar conversaciones en las que participas. Diane me ayudó a practicar. Mantener la calma, hacer las preguntas correctas, crear situaciones donde Natasha pudiera delatarse. El 23 de agosto, conduje hasta Lake Louise. El lodge estaba pegado a las montañas, como en una postal. Lago turquesa, glaciares, lujo envuelto en naturaleza. La ceremonia era al día siguiente, pero yo había reservado habitación para esa noche. Diane también, con nombre falso. Nos encontramos en el bar del lodge y repasamos la estrategia una vez más. Al día siguiente, durante la ceremonia, intentaría hablar a solas con Margaret. Si no funcionaba, pasaríamos al plan B, pillar a Natasha a solas y grabarla. A las 10 de la noche, vi a Natasha en el restaurante del lodge. Estaba con James y 3 mujeres que reconocí del Facebook de Margaret. Tomaban vino, celebrando. Natasha estaba animada, segura, dirigiendo la conversación. La vi reír con esas mujeres y sentí una rabia helada. Había perfeccionado el papel. La mentora cariñosa, el lenguaje de empoderamiento, todo diseñado para sacar hasta el último dólar mientras hacía que las víctimas se sintieran agradecidas. El sábado amaneció claro y brillante. La ceremonia era a mediodía en el salón principal del lodge. Me vestí con cuidado. Traje de jaqueta informal, respetable. Diane llevó un vestido sencillo. Hacía de pareja mía. Llegamos a las 11:30. El salón ya estaba llenando. Mujeres y sus invitados, flores por todas partes, escenario al fondo, sillas en filas. Vi a Margaret cerca del escenario, con las otras graduadas. Llevaba un vestido blanco, pelo peinado, maquillaje perfecto. Parecía feliz, exitosa y totalmente perdida para mí. Entonces me vio. Su cara pasó de sorpresa a enfado en segundos. Vino hacia mí rápido. ¿Qué haces aquí? Me invitaron. Quería celebrar tu logro. La voz de Margaret bajó a un susurro duro. Tienes que irte. Maggie, por favor, ¿podemos hablar 5 minutos? No, no has hecho otra cosa que intentar sabotear la mejor cosa que me ha pasado en la vida. Si de verdad me quisieras, respetarías mis decisiones. Me importas, por eso estoy aquí. Natasha apareció al lado de Margaret, mano en su hombro. Protectora, positiva. ¿Hay algún problema, Margaret? William ya se iba.
dijo Margaret. Natasha me sonrió. La sonrisa era cálida y fría al mismo tiempo. Señor Brennan, qué amable haber venido a apoyar a su hermana. ¿Por qué no busca asiento? La ceremonia empieza en breve. Se llevó a Margaret. Vi cómo los hombros de mi hermana se relajaban bajo su mano. El vínculo era profundo. Romperlo iba a necesitar algo más que razones. La ceremonia empezó a mediodía. 20 mujeres se graduaron. Cada una subió al escenario, recibió su certificado de manos de Natasha y dio un testimonio lloroso sobre transformación y empoderamiento. El público aplaudía, los familiares sonreían. Parecía totalmente legítimo. Le tocó a Margaret. Subió el micrófono con el certificado y habló de su camino, lo destrozada que estaba tras el divorcio, cómo Natasha y Nuevos Horizontes la habían salvado, cómo ahora estaba lista para ayudar a otras mujeres a encontrar su poder. Las palabras eran de Margaret, pero el guión era de Natasha. Cuando entregaron todos los certificados, Natasha tomó el micrófono. Su voz llenaba el salón, segura y convincente. Hoy celebramos a estas mujeres increíbles, pero celebrar es solo el principio. El verdadero trabajo empieza ahora. Estamos listas para expandir nuevos horizontes por todo el oeste de Canadá y ayudar a miles de mujeres a transformar sus vidas. Y necesitamos vuestra ayuda. Ahí viene, susurró Diane a mi lado. Natasha siguió. Hemos conseguido la oportunidad de comprar un centro de retiros en Jasper. 80 hectáreas, instalaciones de lujo, perfecto para programación todo el año. Será nuestra sede principal, un lugar donde las mujeres puedan venir semanas enteras a sanar intensivamente. En la pantalla aparecieron fotos preciosas del supuesto terreno, cabañas, lago, jardines perfectos. La inversión necesaria es importante, $1 millón. Ofrecemos oportunidades de sociedad a nuestras graduadas de nivel 5 y a sus familias. Quien invierta $100,000 o más se convierte en socio vitalicio con retornos garantizados a medida que expandamos. El salón empezó a zumbar de conversaciones emocionadas. Me dieron náuseas. Sé que parece mucho compromiso, continuó Natasha, pero recordad, no se puede poner precio a la transformación, a cambiar vidas, a construir algo que perdure. Piénsenlo como invertir en un futuro mejor para las mujeres en todas partes. Dejó que calara. Luego, después de la comida me reuniré individualmente con las familias interesadas. Hay plazas de sociedad limitadas. Es una oportunidad única. La ceremonia se suspendió para el catering. La gente andaba de un lado a otro hablando emocionada. Vi cómo varias familias se acercaban a Natasha con interés. Busqué a Diane. Lo está haciendo exactamente como dijiste. $1 millón. Seguro que la propiedad es falsa. Recogerá compromisos, cobrará depósitos y desaparecerá. Tenemos que pillarla solos. Durante la comida vi a Natasha trabajar la sala. Era brillante. Hacía que cada persona se sintiera especial, elegida, parte de algo más grande. Vi a Margaret presentarla a familias, orgullosa. A las 2 empezaron las reuniones privadas con Natasha en una sala pequeña. 15 minutos por familia. Los veía salir emocionados, comprometidos, listos para invertir. A las 3:30, la asistente de Natasha vino a buscarme. La señora Morrison quiere hablar con usted, señor Brennan, sobre la oportunidad de sociedad de Margaret. La seguí hasta la sala de reuniones. Natasha estaba sentada sola detrás de una mesa, papeles ordenados, la imagen perfecta de la empresaria profesional. William, gracias por venir. Siéntate, por favor. Me senté. Diane me había obligado a activar la grabadora antes. Lo hice en el baño 15 minutos antes. Estaba grabando en el bolsillo de la chaqueta. Voy a ser directa, dijo Natasha. Margaret tiene la oportunidad de ser socia fundadora en nuestra expansión de Jasper. Es una inversión de $100,000 que dará dividendos importantes. Y más importante aún, le da propósito y liderazgo en algo con significado. Es mucho dinero. Lo es. Pero tú eres un hombre de éxito. Ingeniero jubilado, casa preciosa en Elbow Park. Seguro que quieres apoyar el futuro de tu hermana. La seguridad en su voz era pasmosa. La sensación de derecho. ¿Qué recibe exactamente Margaret por $100,000? El 20% de la propiedad de Jasper. Retorno garantizado del 10% anual,
y dirigirá los programas de nivel 5 allí. Es una oportunidad fenomenal. ¿Cuál es tu experiencia en gestión inmobiliaria? La sonrisa de Natasha se tensó ligeramente. Llevo 15 años en la industria del bienestar. He dirigido proyectos exitosos en todo el oeste de Canadá, como el de Edmonton que se hundió. Su expresión se quedó muy quieta. No sé a qué te refieres. ¿O el esquema de criptomonedas en Vancouver? Natasha se levantó con suavidad. Creo que esta reunión ha terminado. Si vas a hacer acusaciones sin fundamento, no son sin fundamento. He hablado con Patricia Bennett. He visto la demanda civil. Sé lo de tu socio James y las cuentas offshore. Su cara se endureció del todo. La mentora cálida desapareció. Quedó pura frialdad calculadora. Has estado investigándome. Qué poco apropiado. Estás montando una estafa y vas a por mujeres vulnerables. Sé exactamente quién eres, Natasha, o debo llamarte por alguno de tus nombres anteriores. Caminó hacia la puerta, pero en vez de salir, la cerró con llave y se volvió. Cuando habló, ya no había ni rastro de calidez, solo negocio. Escucha bien, William. Esto es lo que va a pasar. Tú vas a invertir en la sociedad de Margaret. 100,000, mejor 200,000 o más. La sonrisa de Natasha era afilada como cristal roto. Si no, le cuento a todo el mundo la verdad sobre Margaret. ¿Qué verdad? ¿Que ha recaído? ¿Que está tomando pastillas otra vez, oxicodona de la receta vieja de David? ¿Que yo he estado cubriéndola, intentando ayudarla a mantenerse limpia? Pero si me obligas, tendré que contar todo por su bien claro. El hielo me corrió por las venas, pero en vez de paralizarme, me agudizó todo. Margaret nunca ha tenido problema con pastillas. No importa que sea verdad, importa que la gente lo crea. Natasha se apoyó en la puerta. Imagina el día de la graduación. Todas estas mujeres, todas sus familias. Hago un anuncio lloroso diciendo que Margaret no puede aceptar su sociedad porque ha recaído en la adicción, que intenté protegerla, pero que en conciencia no puedo dejar que lidere a otras mientras lucha. ¿Me estás amenazando con humillar públicamente a mi hermana con una mentira si no me pago dinero? Te estoy dando una oportunidad. Paga la sociedad de Margaret. Ella consigue su sueño, su reputación intacta, todos contentos. Y si no pago, Margaret queda humillada delante de toda la gente en la que confía, sus nuevas amistades destruidas, su reputación arruinada, y sabrá que es porque tú te negaste a apoyarla. Me perderá para siempre. Silencio. Natasha creía que me tenía. Lo veía en sus ojos. La seguridad de que cedería, de que el amor por la familia ganaría. Metí la mano en el bolsillo, saqué la grabadora y la levanté. La luz roja parpadeaba fija. Todo grabado, Natasha. Desde que entré en esta sala, su cara se quedó blanca. ¿Me has grabado? En Alberta solo hace falta el consentimiento de una parte, completamente legal. Intentó quitármela de un salto. Me aparté y la mantuve fuera de su alcance. ¡Dame eso! No. Me has tendido una trampa. Has manipulado esta conversación. Abrí la puerta. Diane estaba en el pasillo con el móvil grabando video de la puerta, seguro por si acaso. Natasha la vio y se quedó helada. No puedes usar esa grabación. Es trampa. Es prueba, dije, de extorsión, chantaje, fraude. Seguro que a la policía montada le interesa mucho. Es un asunto privado, una negociación de negocios. Has amenazado con acusar falsamente a mi hermana de adicción, a menos que te pague $200,000. Eso es extorsión de manual. La expresión de Natasha pasó por rabia, cálculo y finalmente una aceptación fría. Sonrió. No va a servir de nada. Nada de esto va a servir. ¿Por qué? Porque Margaret me elegirá a mí de todos modos. Puedes ponerle la grabación, enseñarle tus pruebas. Dirá que es falsa, editada, otra de tus manipulaciones controladoras. Ella necesita creer en esto, en mí, más que necesita la verdad. Las palabras dolieron porque podían ser ciertas. Margaret lo había invertido todo, su dinero, su identidad, su futuro.
Admitir que la habían engañado era admitir que había sido una tonta. Hay gente que prefiere morir antes que reconocer eso. Ya veremos, dije. Pasé por delante de Natasha al pasillo. Diane me siguió. Detrás oímos a Natasha al teléfono, voz urgente. «James, tenemos un problema». En el hall del lodge encontré a Margaret. Estaba con otras graduadas riéndose de algo. Cuando vio mi cara, la sonrisa se le borró. «Maggie, tienes que escuchar una cosa». «Ahora no, Will». «Sí, ahora, por favor». La aparté, aunque se resistía. Nos fuimos a un rincón tranquilo del hall. Diane vigilaba para que nadie nos interrumpiera. «¿De qué va esto?». La voz de Margaret era puro hielo. «Tienes que oír una conversación que acabo de tener con Natasha. No me interesa tu conversación. Sea lo que sea que le hayas dicho, sea lo que estés intentando. Escucha, por favor. 60 años siendo tu hermano. Te pido 2 minutos». Algo en mi tono la hizo parar. «Vale, 2 minutos». Puse la grabación. La voz de Natasha salió clara. La exigencia de dinero, la amenaza de acusar a Margaret de droga, el chantaje, todo. La cara de Margaret cambió mientras escuchaba. Confusión, incredulidad, reconocimiento, horror. Cuando terminó, temblaba. Iba a decir a todo el mundo que había recaído. Su voz era pequeña, rota. «Yo nunca, ni siquiera bebo. Iba a destruirme si tú no pagabas». Sí. Margaret me miró, ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué? ¿Por qué haría eso?». «Porque es lo que hace, Maggie». Saqué el dossier que había traído y se lo enseñé todo. La historia de Patricia Bennett, la operación de Edmonton, los cambios de nombre, las cuentas offshore, el patrón repetido durante años y ciudades. Margaret fue leyendo página por página, temblando. Con cada documento algo dentro de ella se rompía un poco más. Cuando terminó se quedó mirando al vacío. «He vendido mi casa», susurró. «Se lo he dado todo». «Lo sé». «Me aparté de ti, te llamé controlador, la elegí a ella antes que a ti». «Fuiste manipulada por una profesional. No es tu culpa». Margaret empezó a llorar. No lágrimas suaves, sollozos duros, rotos. La abracé por primera vez en 7 meses. Se derrumbó contra mí. «¿Cómo pude ser tan estúpida?». «No fuiste estúpida. Estabas herida y sola y ella lo aprovechó. Eso no es estupidez, es ser humana». Nos quedamos ahí mientras Margaret lloraba. A nuestro alrededor, el lodge seguía su ritmo normal. Familias celebrando graduaciones. Nadie sabía lo que estaba a punto de pasar. Al final Margaret se apartó, se secó los ojos. «¿Qué hacemos ahora?». Saqué el móvil y llamé a Marcus. Contestó al segundo tono. «William, ¿va todo bien? Necesito que vengas a Lake Louise. Tengo prueba de una operación de fraude en marcha. Confesión grabada de extorsión, múltiples testigos. Puedes traer a la policía montada local. Salgo para allá. Estaré en 90 minutos». Colgué y miré a Margaret. «Vamos a pararla juntos». Margaret asintió y se irguió. «Quiero ayudar. Lo que necesites». «Necesito que Natasha no sepa que hemos llamado a la policía. ¿Puedes hacerlo?». «Sí». Los siguientes 90 minutos fueron los más largos de mi vida. Marguerite volvió con las otras graduadas y actuó normal. Diane y yo esperamos en el hall vigilando cómo Natasha seguía reunida con familias, recogiendo cartas de compromiso, haciendo su papel a la perfección. A las 5 en punto, 2 coches de la policía montada aparcaron fuera. Marcus bajó con 3 agentes uniformados. Los recibí en el parking, les entregué la grabadora, los dossiers, todo. «Necesitaremos tomar declaración a testigos», dijo Marcus, «y que tu hermana presente denuncia formal». «Lo hará». Entraron al lodge con discreción profesional. Encontraron a Natasha en la sala de reuniones a mitad de una reunión con otra familia. Marcus se identificó y pidió hablar en privada. La cara de Natasha se volvió perfectamente neutra. «Claro, agente. ¿En qué puedo ayudar?».
Queremos hablar de ciertas acusaciones sobre sus prácticas empresariales. Estoy encantada de cooperar, pero necesitaría a mi abogado presente. Es su derecho. Mientras tanto, queda usted bajo investigación por fraude y extorsión. No está detenida, pero le agradeceríamos su colaboración. Vi cómo la máscara de Natasha se resquebrajaba un poquito, lo justo para ver la rabia debajo. «Esto es acoso», dijo, señalándome. «Ese hombre lleva meses acosándome y haciendo acusaciones falsas. Esto es una vendetta personal». «Tenemos prueba grabada, señora. Múltiples testigos, registros financieros. Vamos a realizar una investigación exhaustiva». Natasha intentó salir. Un agente se puso delante de la puerta, sin bloquear, solo presente. «¿Dónde está James Patterson?», preguntó Marcus. «No sé de qué me habla». «Su socio. Nos gustaría hablar con él también». Natasha se quedó muy quieta, calculando. Luego, «Quiero a mi abogado». «Por supuesto». «Seguiremos esto el lunes en la comisaría de Calgary». La escortaron fuera. Las familias del salón miraban confusas. Las graduadas parecían en shock. Marguerite se abrazaba a sí misma, viendo cómo sacaban a la mujer que había controlado su vida. En el caos que siguió, Diane y yo explicamos a las demás familias lo que había pasado. Les enseñamos las pruebas. Algunas se negaron a creerlo. Otras se derrumbaron llorando. Algunas se enfadaron con nosotros por estropear el día. Pero poco a poco la verdad se extendió. La propiedad de Jasper no existía. Las inversiones eran una estafa. Natasha las había estado utilizando a todas. Durante las siguientes semanas fueron saliendo detalles. James Patterson fue detenido intentando coger un vuelo a las Caimán. La policía congeló las cuentas offshore y recuperó más de $400,000. La investigación descubrió 23 mujeres que habían invertido en Nuevos Horizontes, perdiendo entre $5,000 y $120,000 cada una. Margaret presentó denuncia formal. También Patricia Bennett y otras 5 mujeres que Diane contactó. El caso civil se montó rápido, pero la recuperación de Margaret fue más lenta. Se vino a vivir a mi habitación de invitados, demasiado avergonzada para ver a sus antiguas amigas, demasiado arruinada para permitirse nada propio. Había perdido la venta del adosado, el dinero del divorcio, sus ahorros, todo. La depresión que vino después fue peor que la del divorcio. Esta vez se lo había hecho ella misma. Ese conocimiento era aplastante. Estuve a su lado. La acompañé a terapia, cubrí sus gastos sin comentario, dejé que se desahogara, llorara y, poco a poco, dolorosamente, se reconstruyera. En octubre, Margaret empezó a trabajar media jornada en una librería. Pequeños pasos, recuperar dignidad, volver a confiar en sí misma. Diane se convirtió en visita habitual. Ella y Margaret conectaron por la experiencia compartida. Las dos habían estado en la órbita de Natasha. Las dos habían perdido cosas irrecuperables. La amistad ayudó a Margaret a sentirse menos sola. Una tarde de noviembre las encontré en mi cocina preparando la cena juntas. Se reían de algo, esa risa fácil de quienes entienden de verdad. Me quedé en la puerta mirando, sintiendo que algo se aflojaba en mi pecho. Diane me vio y sonrió. ¿Vas a ayudar o solo a supervisar? Me uní. Los tres cocinamos juntos, cenamos juntos, hablamos hasta tarde sobre el juicio de Natasha, sobre recuperación, sobre construir vidas nuevas desde las ruinas. Cuando Margaret se acostó, Diane y yo nos quedamos en el salón. Ella estaba sentada en el sillón favorito de Sarah, cómoda en mi casa de una forma que parecía natural. «Gracias», dijo, «por dejarme formar parte de esto, por darme la oportunidad de enmendar algo. Soy yo el que está agradecido. Tú ayudaste a salvar a mi hermana». Diane me miró muy seria. Esto que hemos estado haciendo, esta colaboración, no quiero que termine cuando acabe el juicio. Yo tampoco. El juicio fue en febrero. Natasha se declaró no culpable. Dijo que todo era negocio legítimo.
Pero las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones, los testigos, los análisis financieros. El jurado deliberó 3 horas. Culpable de 9 cargos de fraude, 4 de extorsión y 2 de blanqueo de capitales. La jueza la condenó a 6 años. James recibió 4. Margaret declaró. Se plantó delante del tribunal y contó su historia. Lo vulnerable que estaba, cómo Natasha lo había explotado, cómo lo perdió todo. Cuando terminó, salimos juntos del juzgado. Marzo. Nieve ligera cayendo sobre Calgary. Margaret se paró en las escaleras y respiró hondo. «Soy libre», dijo. En abril, Margaret ya tenía su propio apartamento. Pequeño, pero suyo. Gestionaba la librería, ganaba lo justo para vivir, iba a grupos de apoyo para víctimas de fraude financiero y ayudaba a otras personas que habían sido estafadas. Un sábado vino a casa a cenar. Encontró a Diane cocinando, nos miró a los dos y sonrió. «Ya era hora», dijo. «A mamá le habría gustado. A Sara le habría gustado mucho», corregí. Los 3 cenamos juntos. Hablamos de cosas normales. Libros, películas, planes para el verano. Conversación sin crisis. Cuando se fueron, Margaret me abrazó fuerte. «Gracias por no rendirte conmigo aunque yo fui horrible. Eres mi hermana. No podría rendirme aunque quisiera». Después de que se marcharan, me quedé en casa pensando en el último año. El miedo, la frustración, el dolor de ver a Margaret elegir la ilusión, la victoria de parar a Natasha, el regalo inesperado de la presencia de Diane en mi vida. La venganza no fue destruir a Natasha. La venganza fue esto, mi hermana libre y sanando. Una nueva relación nacida de una batalla compartida, una familia reconstruida de pedazos. Fui hasta la ventana. Las montañas seguían eternas contra el cielo del atardecer, firmes e inmutables, como el vínculo entre hermanos que resiste incluso cuando se pone a prueba hasta el límite. Si te ha gustado esta historia, dale like al video, suscríbete a Venganza Rota y deja tu opinión en los comentarios. Para escuchar más historias reales de justicia y lealtad familiar, haz clic en el video sugerido. Gracias por verlo.